Un hombre toma un tren para visitar a su padre en un sanatorio distante. La enfermedad del padre es tan seria que cuando el hijo llega al sanatorio es informado por el doctor a cargo que su padre, en el sentido estricto, ya está muerto. Ojciec umarł. Y sin embargo, el padre aún habla, come, camina, razona y, sobre todo, duerme. Czy mój ojciec żyje? Lo que el sanatorio ofrece es una terapia de sueño que mantiene al paciente suspendido entre la vida y la muerte, postergando su aniquilación y dándole una pseudoexistencia dormilona, la sombra de un sueño dentro de un sueño que gravita y se descompone lentamente alrededor de la memoria. ¿Es esto una fábula que describe a la vida como una estancia en un hospital donde uno nace, muere y sobre todo sueña, de forma caótica, que uno es una persona con un nombre y una historia? El sanatorio de la clepsidra es una película de Jerzy Haas basada en la obra de Bruno Schulz, autor polaco de ficciones visionarias donde lo mundano es la composta, donde lo fantástico crece exponencialmente y construye un templo privado a partir de residuos y minucias. La película de Haas no es una adaptación lineal. Leer a Schulz no es fácil, es casi un rito hermético que deja entrar solo a lectores dedicados. Haas es uno de sus lectores que con gran esfuerzo busca traducir la prosa de Bruno, su río agitado de superconciencia verbal, a un lenguaje donde la cámara fluye, los decorados decrépitos proyectan dudas y los actores fermentan secretos bajo la delgada superficie del rostro. Bajo la superficie del mundo, bajo la delgada superficie de tu idea del mundo, maravillas traspasan las redes del lenguaje. ¿Para qué sirve Bruno? ¿Para qué sirve un telescopio, una linterna? La función de un artista visionario es darnos un atisbo, una fracción de oportunidad, para salir del cubil y ser testigo de las maravillas que traspasan las torpes manos del lenguaje. Oportunidad de ser un lector colaborativo del cosmos. Debajo de las cosas, otras cosas suceden. Nunca vas a agarrarlas con esas manos de estopa. Necesitas la ayuda de un especialista. Si tan solo hubiera un visionario en el pueblo, un solo visionario aunque sea, para que las redes de piedra cambien un cambio profundo en mis manos, para que las maravillas no escapen, para que se aglutinen bajo la delgada membrana, la tensión liminal de una hoja profundamente cambiada por el uso de un Schulz, un solo Schulz, aunque sea. En Contranatura, de Joris Karl Huysmans, hay un hombre llamado de Cézanne que vive en un caserón dedicado al coleccionismo de recuerdos, objetos y efectos estéticos. Schulz vive en la misma calle que Huysmans. Debajo de la casa memoria se acumulan las maravillas, pero casi nadie sabe dónde está la trampilla o cómo llegar abajo. El mismo de Cézanne, casero virtuoso, solo hacía sistemas e inventarios, siendo un acumulador de artefactos, de objetos inanimados. Pero Bruno es más interesante que un simple propietario. Schulz quiere que los souvenirs se pudran y descompongan y que, al ser absorbidos por el mantillo, tomen vida propia. Las maravillas fluyen con vida propia bajo la casa y lo que no fluye es coleccionismo muerto. La araña vive en la memoria, coleccionista de hilos. Bruno quiere algo más que una casa llena de insectos inventariados. Quiere un hogar cambiante, un domicilio que no sea fijo, un universo propio, pequeño y portátil, un infinito de bolsillo.
No es fácil manejar abstracciones en el cine. Algunas personas trabajan duro para escapar de la literalidad de la imagen fotográfica y abrirla hacia lo ambiguo. Sabemos que la recta interminable que atraviesa las planicies de la imagen literal puede curvearse y salir al campo a respirar la atmósfera de la imagen poética. La prosa de Bruno Schulz no es traducible a la pantalla. Se puede hacer diálogo con sus ideas y sus atmósferas pueden ponerse en escena, pero el genio de Schulz existe en el flujo de superconciencia poética que atraviesa su prosa. Eso no es fotografiable, y Haas lo sabía, así que, ¿qué hizo Jerzy para llegar a Schulz? Se dice que en el cine solo existe lo que está dentro del cuadro. Falso eso, porque también existe lo que murmura y hace ruido detrás del cuadro. Lo que espera afuera en emboscada, lo larval, lo que se intuye y se mueve entre las líneas del discurso, que en el cine es el montaje. En todo caso, ese otro cine que existe en las afueras necesita que el lector esté despierto, conjeturando, coescribiendo y dejándose escribir encima, como una segunda pantalla donde la sugestión proyecta su sombra. Se dice también que el cine es el artefacto industrial que más se parece al sueño. El pasajero sueña, el conductor sueña que sueña y hace preguntas. Hacer preguntas es la obligación bajo la gorra del conductor. Quería saber cómo se llega al sanatorio. El conductor de ojos muertos dijo que no necesitaba ayuda, que sabría llegar por mi cuenta. Pero quería saber dónde bajar al menos. ¿Dónde bajó Bruno? Estación cementerio de la historia onírica europea.